todo, no había nada. Tan solo los que estaban en el arca, y Noé y su familia. No había más no había más habitantes. La Biblia nos dice que Noé fue un hombre justo, era perfecto en sus acciones y que siempre caminó con Dios. El justo Noé. Durante los tiempos de Noé, la inmoralidad y la maldad llegó a su nivel demasiado intolerable. Ya no, que todos los planes y los pensamientos del hombre solo se daban al mal, de continuo iban al mal, dice la palabra de Dios. Dios estaba tan disgustado ya con la raza humana que consideró borrarlo de la tierra. Ya me cansé, los voy a destruir a todos, ya. Sin embargo, hubo un hombre que lo hizo sonreír, el justo, temeroso de Dios. ¿Cómo no va a estar contento Dios con sus hijos cuando le obedecen? ¿Cómo no se va a reír? Mírenme, mira a la Marlene, oh, cómo duerme con las chancas abiertas. Claro, es su creación y él se ríe. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, Dios halló a Noé para preservar la vida en la humanidad, ¿no? La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Parafraseando, vamos a decir, Dios dijo, este individuo me agrada, me hace sonreír. Voy a comenzar de nuevo con su familia. Usted y yo estamos vivos porque Noé contó con el favor de Dios. Si no, no estuviéramos aquí sentados. Si hubiera rayado toda la tierra, no hubiera ser viviente. Pero estamos vivos porque venimos de Adán, de Noé. Estamos vivos. Hacer sonreír a Dios debe ser la meta de nuestra vida. Lo importante es que Noé obedeció. Como Dios mismo es bueno y justo, no iba a permitir que Noé y su familia sufrieran un castigo que no se merecían. Hubo uno, y por ese uno, Dios preservó la vida por medio de ellos. Dios no quería que Noé y su familia mueran en el diluvio, porque no era justo, porque él era el único que halló gracia ante los ojos de Dios y dijo, Dios sonríe cuando nos entregamos por completo a Él, cuando lo amamos por encima de todo, primero Él y primero Él. Cuando amamos a Dios primero que nuestro trabajo, que nuestra esposa, que nuestros hijos, cuando le amamos a Él primero, Dios se contenta. Mira, ve, me pone a mí primero, ¿no? Es como que un padre de familia, sus hijos tienen que amarlo a sus padres. Entonces se contenta el padre, mi hijo me ama a mí. Entonces Dios igual se alegró con la actitud de Noé. Noé amó a Dios más que nada en el mundo, incluso cuando nadie más lo amaba. La Escritura afirma que durante toda su vida Noé cumplió fielmente la voluntad de Dios y disfrutó una estrecha relación con Dios. Dice, Noé caminó con Dios. Eso está en Génesis 6:9. Lo que Dios más anhela de ustedes es tener una relación de amor. Yo les amé primero y por eso nosotros debemos amarlo a Él. La verdad es que nuestro Creador nos ama y quiere estar en una comunión con nosotros, relación continua, no una vez por semana. Todos los días comemos y nos podemos olvidar de Dios, esa relación. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si cada semana nomás nos acordamos de Él? No, relación con Dios. Noé tenía relación con Dios. Ellos todavía no había los libros ni el Pentateuco, nada, sino escuchaban la voz de Dios y obedecían. Dios nos creó para amarnos y anhela que nosotros también lo amemos. Oseas 6:6 en la NBI. Oseas 6:6 en la NBI dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios,
conocimiento de Dios y no sacrificios. Como digo, una hermana llega de su trabajo, cansado, ya estoy con sueño. El venir es un sacrificio y eso no le agrada a Dios. Descansa, tu cuerpo necesita descansar. Pero si tiene su relación con Dios, ora, lee su palabra y se acuesta, es relación con Dios. Entonces, si es que viene a dormir, es un sacrificio porque ese cuerpo está cansado, mejor que se quede a descansar. Dios quiere amor y no sacrificios. Entonces, Dios nos ama con todo su corazón y desea que respondamos a su amor. El anhelo de Dios es que lo conozcamos y que pasemos tiempo con Él. ¿Y cómo lo conocemos? Eso ya lo sabemos, escudriñando su palabra para obedecer. Si Noé hubiera sido como los demás hombres, ese diluvio hubiera sido el fin de la historia. No hubiera habido más humanidad si Noé hubiera sido como los demás. Y estoy cansado. Como Sodoma y Gomorra, Dios destruyó todo. Pero aquí no. Noé era justo ante los ojos de Dios, que si él era igual que ellos, no estaríamos hablando nosotros. No estaríamos hablando, porque Dios no hubiera creado nuevamente otro Adán, otra Eva. No, pero gracias a Dios hubo un hombre justo. Pero por un justo Dios hace mucho, así como la desobediencia causa dolor, la obediencia a Dios trae esperanza. Dios siempre busca al justo y obra para su bien. Así es que todo lo que nos está pasando, dice la palabra, dice, mis justos, ¿cómo no voy a responder la oración de mis justos? Cuando claman día y noche. Entonces, Dios parece que estuviera obrando mal, pero no, está obrando para nuestro bien. No existe en la vida otra cosa que tenga tanta importancia como la de amar a Dios. Jesús lo llamó el mandamiento más importante. Mateo 22, 37 al 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso es lo que quiere Dios, que lo amemos a Él. Dios sonríe cuando confiamos en Él confiadamente. Estamos el texto que hemos leído. Lo segundo que hizo Noé, que agradó a Dios, fue confiar en Él, incluso cuando parecía sin sentido. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, a ver, a ustedes le digan, hagan un arca. Ay, haz algo que nunca en tu vida has visto. Has visto y has hecho. A ver, te dicen, hazte una bandera. Ya sabes cómo es una bandera. Pero ahí, hazte un arca, hazte un barco. ¿Cómo me mandas a hacer? No, obedientemente, sí, Señor, lo haré. Eso es lo que quiere Dios. A su palabra, obedecer ciegamente, como dicen, a su palabra. Imaginemos la escena. Un día Dios se acerca a Noé y le dice, los seres humanos me han decepcionado. En todo el mundo no hay nadie que piense en mí, salvo tú, Noé. Cuando te miro, me haces reír. Estoy satisfecho con tu vida. Voy a inundar el mundo y comenzar de nuevo con tu familia. Quiero que construyas un barco gigante para que tú y los animales se salven. Y ese arca le iba a servir de protección a Noé y a su familia y a los animales que iba a introducir ahí para cuando tenga que suceder el diluvio.
Había tres problemas que podían haber hecho dudar a Noé. En primer lugar, Noé no conocía la lluvia, no llovía, no sabía qué es la lluvia. Y Dios le dice, voy a inundar con un diluvio. ¿Qué es eso? Nunca había llovido y nunca había visto el mar. ¿Y a dónde se va este barco? ¿A dónde? No puso peros. Señor, dices que vas a inundar, pero ¿qué es eso? No, yo no hago. 120 años. No, 120 años le duró construir el arca. 120 años predicó Noé. Eso no, eso no, eso no. No se encuentra, no se encuentra, ¿no? Noé no conocía la lluvia porque antes del diluvio Dios irrigaba la tierra del suelo hacia arriba, así, así vapor, salía. Sí, lo que ahora hacen con unas mangueritas que, ajá, no había lluvia, las plantas crecían. Génesis 2, 5, 6 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Mire, qué bendición para Adán. No tenía que labrar la tierra como ahora nuestros hermanos campesinos tienen que labrar la tierra, tienen que hacer los surcos. Nada, ni regarlo, porque Dios mismo lo regaba. Se la hizo fácil. En segundo lugar, Noé vivía a mucha distancia del océano, más cercano. No había océano. Es como nuestros hermanos de Bolivia. No saben cómo es un mar, no conocen un océano, porque no hay mar en Bolivia. Entonces, los hermanos, los jóvenes marineros, no sé si habrá. No hay. Entonces, miren, no hay en la marina nada. Entonces, así estaba Noé, no sabía dónde era el océano, dónde hay agua, para qué hago este barco. Y además no sabía ni a dónde iba a ir ese barco. No sabía dónde va a flotar. No, ¿cómo haría para trasladarlo al mar el barco que construiría? No podía. El tercer lugar, reunir a los animales y cuidar de ellos era un problema. Pero Noé no se quejó ni se excusó, tenía plena confianza en Dios a quien hacía sonreír. A ver, la arañita más pequeñita que existe, ¿cómo? ¡Qué paciencia! ¿Cómo lo chapo? ¿Cómo lo meto? Y además, hermanos, ustedes, ese olor, ¿cómo era? ¿Cómo era ese olor de todos los animales y de ellos mismos a dónde iba? Sí, tenían que soportar, pero ellos no se quejaron, ahí tranquilos. Miren, ve, pero nosotros sí nos quejamos. Confiar plenamente en Dios significa tener fe en que Él sabe que es mejor para nosotros. ¿Qué dice Salmo 147, 11? Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Eso le gusta a Dios, obediencia. Y si es obediencia, eres misericordioso, eres generoso. ¿Cómo Dios no se va a complacer? ¿Cómo Dios no se va a complacer? A Noé le llevó 120 años construir el arca. Sin duda que hubo días en que sintió desanimado. A ver, a usted le digo, hazme un gallinero. El día empiezas y después no lo terminas. Lo dejaste a medias, ¿no? Acobardado, cansado. Después de años y años, sin ninguna señal de lluvia, le tildaban con crueldad como el loco que Dios le habla. Pero a Noé no le importaba, él seguía construyendo el arca en obediencia a Dios. No le importaba.
El acto de obedecer es confiar en Dios, es un acto de adoración. El obedecer es un acto de adoración, a Dios le gusta, es la forma en que estamos adorando. Así como los padres se alegran cuando sus hijos confían en ellos, ay, mi hijito, si confía en mí. Así nuestra fe contenta a Dios. La Biblia afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. 120 años construyó el arca y nosotros por los problemas ni una semana aguantamos y estamos ya tirados. 120 años. No se cansó, no se fatigó, se cansó, pero él seguía. Este loco no renegó. Por eso Dios lo escogió. Claro, cansado, fatigado. Claro, hermanos, estoy diciendo, alguien empieza a hacer un gallinero. El primer día, bueno, ya vamos a criar las gallinas. Y el segundo día se quedó ahí. Pasó un mes y no se termina. Se cansó. Dios sonríe cuando le obedecemos de todo corazón. Dios le dio instrucciones a Noé para construir el barco. Él no dijo, a ver, Noé, construye un barco así como tú quieres. A ver, te doy, para que entren todos los animales. A ver, voy a haz uso de tu inteligencia. A ver, tú hazme. Pero él no sabía ni qué era un barco, cómo era un barco, no sabía nada. Dios le dio instrucciones específicas acerca del tamaño, la forma y los materiales que debía usar, así con respecto al número de animales que debía traer el barco, mejor que el Titanic. El Titanic se hundió, murieron cuantos, pero ahí se salvaron. La Biblia nos relata la respuesta de Noé. Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Él no dijo, esta madera está muy dura. No, me lleva mucho tiempo. Lo voy a poner otra más suave. No. Hizo lo que Dios mandó. Igual nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice en su palabra. A veces intentamos ofrecerle a Dios una obediencia parcial. La mitad nomás. Queremos seleccionar una lista de mandamientos que nos gustan y lo obedecemos. Pero aquellos que no nos parece bien, lo desechamos. No, esto nomás voy a cumplir porque esto no. Obedecemos lo que nos conviene. Se dice, iré a la iglesia, está bien, pero no ofrendaré, porque no tengo. Obediencia a medias. Me están viendo ahí, pero no voy a ofrendar. Que me vean. Obediencia a medias. Leeré la Biblia, pero no perdonaré. Ahí dice, perdona a tu enemigo, ama a tu enemigo. No, voy a leerlo, pero no voy a hacerlo. Si le perdono, bueno, le voy a perdonar, pero no le voy a hablar. Obediencia a medias. Ya le perdonó, ¿qué quieres más? Si ya lo perdoné. ¿Por qué tanto daño me ha hecho? Ya lo perdoné, ¿tú crees que lo voy a hablar? No. Obediencia a medias. La obediencia a medias es desobediencia. No hemos obedecido. Dios no quiere tibios, Él quiere frío o caliente. Obediencia a medias no quiere. ¿Le obedecemos o no le obedecemos? Y con todo eso es hacer algo de todo corazón cuando cumplimos lo que dice la palabra. ¿Cómo no iba a sonreír Dios viendo a Noé, aún cansado, construyendo el arca en obediencia a Dios? Mira, ese es mi cholo, esa es mi causa, ¿cómo está haciendo? Ese es mi hijo amado, es mi justo Noé, llévenle su limonada. Ese es mi sorry. Contento. Cuando obedecemos de todo corazón, lo hacemos con gozo o no. Cuando hacemos algo para Dios, algo para Dios es hacer, ama a tu enemigo, sé misericordioso. Cuando lo hacemos de gozo, contentos.
Cuando compartimos nuestro pan con él, no tiene, ay, está viniendo otra vuelta. No, eso ya no sirve. Toma, aún venga de nuevo, toma. Lo que implica hacer cualquier cosa que Dios nos pide, sin reservas ni titubeos. ¿Qué dice Salmo 119, 33? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Enséñame. Como diciendo, dame entendimiento. Primero hay que entender. Si no entendemos la palabra, no vamos a poder obedecer. Entender la palabra para guardarla cabalmente. Podemos escuchar, pero no la entendemos, no podemos obedecer. Entonces ahí es donde fallamos. Dios no nos debe ninguna aclaración. Dios no te dice, ¿sabes qué? Me vas a hacer ese arca porque mira, ve, nada. Me vas a hacer el arca y punto. Me vas a obedecer y punto. La palabra dice así y punto. Para entender podemos esperar. A ver, prepárame un ceviche. Ay, no te entiendo. Ya, nuevamente te voy a explicar. Pero anda, tráeme el cuchillo. Ahí sí tiene que ser rápido. Para entender podemos esperar. El chico no entiende la matemática. Le enseña, le enseña, le enseña. Pero, ¿sabes qué? Tráeme la correa. Tiene que volar. Ahí mismo, tiene que obedecer. Entonces, la obediencia instantánea, tiene que ser la obediencia instantánea. Dios no quiere que pongas reproches, excusas, no. Él te dice que obedezcas y tienes que obedecer, igual que a los hijos. Tráeme la primera, la segunda ya no. Esa es desobediencia, padres, eso es desobediencia. La primera tiene que ser. Y así, si en la casa se aplica eso, pues para escuchar, para entender la palabra, es más fácil, porque si a mi Padre terrenal estoy obedeciendo a la primera, entonces a mi Padre celestial, a mi Dios y Padre, obedezco también a la primera. Pero cuando no hay eso en casa, no. La obediencia a Dios es la demostración de lo que amamos. Santiago 2:24, la Nueva Traducción Viviente dice, como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. O sea, las actitudes también entran en la obediencia a Dios. Se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Si yo digo, tengo fe, pero no obedezco, obediencia a medias, y eso no le agrada a Dios. La palabra de Dios nos dice claramente que no podemos ganar ni comprar la salvación. No se compra ni se gana con los esfuerzos la salvación. La salvación es por gracia, no por ningún esfuerzo de nuestra parte. Pero como hijos de Dios podemos agradar a nuestro Padre mediante la obediencia. ¿Por qué a Dios le agrada tanto la obediencia? Porque es la demostración de que realmente le amamos. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En la obediencia tenemos el ejemplo de Jesucristo y eso lo entendemos bien. Padre, hágase tu voluntad. Jesús nos enseñó a obedecer con palabras sencillas, lo que hemos dado lectura, que son fáciles de comprender, cualquiera lo entiende. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que hizo Noé. Obedeció a Dios porque lo amaba. Aún sin saber lo que iba a hacer, dijo, sí Señor, lo haré. Dios sonríe cuando le damos lo mejor de nosotros. ¿Y qué es lo mejor de nosotros? Es un corazón agradecido. Es gratitud continua por lo que Él hace cada día por nosotros. Corazón agradecido, gracias Señor por este día. Gracias Señor por mi esposo. Gracias Señor por mis hijos. Gracias por la salud. Corazón agradecido. No nos levantamos así. Ay, es tarde. No.
Gracias por este nuevo día. Gracias porque los ángeles de Jehová acamparon alrededor de nuestra casa. No pasó nada, no hizo nada el adversario de nuestras vidas. Un corazón agradecido. Si en lo pequeño agradecemos a Dios, de repente Dios no nos da cosas más grandes porque no sabemos agradecer en lo poco. Pero tenemos que tener un corazón agradecido. La vida de Noé complació a Dios porque vivió con un corazón lleno de alabanzas, de acción de gracias. Cantar alabanza también, pero alabanzas hablaba bien de Dios. Eso es. Y edificó Noé un altar, Génesis 8:20. Y tomó todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Después que pasó el diluvio, después de que todo ya estaba seco, Noé hizo un altar y ofreció sacrificio a Dios, agradeciendo por lo que les dio la vida, los salvó 40 días, lo que duró el diluvio. Gracias al sacrificio de Jesús, hoy no ofrecemos sacrificios de animales como lo hizo Noé. En cambio, se nos manda ofrecer a Dios sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15. Frutos de labios. Hebreos 13:15. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios quiere decir lo que los labios producen, lo que vamos a hablar. A ver, frutos de labios. El fruto de la papa va a producir plata. Frutos de labios, frutos de labios. Lo que vas a hablar, lo que tus labios van a pronunciar. Gracias por este día. Frutos de labios. Gracias por mis hijos. Frutos de labios. Estamos confesando. Porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si no hay frutos de bien para dar gracias a Dios, entonces, ¿qué vamos a decir? Ay, este día, ay, mira qué frío hace. Apúrense, apúrense, chicos, al colegio. Primero en otras cosas, pero no hay frutos de labios que agradezcan a Dios. Para que se produzca frutos de labios, la semilla es el conocimiento de Dios. Como yo, si no tenemos conocimiento de Dios, ¿cómo voy a hablar bien de Dios si no lo conozco? Usted no puede hablar bien de alguien si no lo conoce. Entonces, si nos levantamos, creo que todos alaban a Dios, hasta las piedras. Entonces, no hay comparación. Si nos levantamos con un corazón pensando primero en lo material, no tenemos frutos de labios que hablen bien de Dios. Y porque no tenemos conocimiento de Dios. ¿Qué voy a hablar de Dios si no sé lo que Él hace conmigo? Porque no escudriño la palabra. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo crezco en el conocimiento de Dios? Alimentándome de la palabra. ¿Cómo crecen los niños desde su temprana edad? Alimentándose de la leche, de la papilla, crece. Y si no come, muere, se adelgaza. Igual, tenemos que tener conocimiento de Dios y eso lo adquirimos en la palabra de Dios. Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. Después del diluvio, Dios le dio a Noé estas simples instrucciones. Génesis del 1 al 3. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, estamos en el Génesis, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. O sea, como que Dios le está entregando todo a Noé.
Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Mire, Dios pronunciando nuevamente lo que hizo en el Génesis. Todo lo que se mueve y vive os será para que coman, así como las legumbres y las plantas verdes os los he dado todo. Disfruten ahora. Ahí está la tierra. Nuevamente, Noé, tú fuiste el justo que vio mis ojos y ahora disfruten. Dios diciendo a Noé, continúen con sus vidas. Y a nosotros nos dice, ya es hora de que sigan con su vida. Tengan relaciones sexuales con su esposa, con su esposo, tengan bebés, críen una familia, trabajen para eso. Los he creado. Disfruten ahora. Todo lo que hagamos en nuestro diario vivir es santo, dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La sexualidad, el sexo, tener relaciones, pecado. ¿El koshkeki es pecado? La sexualidad en el estado de inocencia descrita en el Génesis era pura y perfecta. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, era pura y perfecta. Y nosotros somos nueva criatura, nueva creación. El sexo en sí, en todas sus dimensiones, es santo. Hacedlo todo como para el Señor. Algunas personas piensan que el único momento en que agradan a Dios es cuando realizan una actividad espiritual, como leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia o testificar de Cristo. Creen que están agradando a Dios. Actividad espiritual es tener relaciones sexuales con tu esposa y no con la trampa. Es una actividad espiritual. Para nosotros los hijos de Dios es una actividad espiritual. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces, hermanos, podemos pensar que a Dios no le interesan otros aspectos de nuestra vida. En realidad, Dios disfruta observando cada detalle de nuestras vidas. Lo disfruta cuando obedecemos y estamos haciendo cada actividad de nuestras vidas, ya sea que nos encontremos trabajando, jugando. A ver cómo trabaja mi hija, mi hijo Lucho. Hoy lo veo que se va contento a su trabajo. Dios disfruta. Lo disfruta porque sabe que su hijo se está yendo a trabajar. Así, como cocina mi hija, ¡ay, qué rico! Lo disfruta. Nosotros somos los que andamos renegando, descansando o comiendo. No pierde de vista ninguno de nuestros movimientos. Él está pendiente. Dice, aunque estemos llorando en medio de nuestros problemas, Él está ahí, Él está sufriendo. Pero nosotros a veces no entendemos. Salmos 37:23, ¿qué dice? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cualquier actividad humana, excepto pecar, puede realizarse para agradar a Dios. Cualquier actividad, menos el pecado. Si lo hacemos con una actitud de alabanza, podemos lavar platos, actitud de alabanza, frutos de labios, hoy estoy lavando los platos, contento, pero si renegando, reparar motores, cualquier actividad que Dios le ha dado, construir casas, vender productos, sembrar la tierra. Esa es una actividad espiritual, porque Dios está viendo todos nuestros movimientos. Que Él aprueba nuestro camino, Él está contento. Como un padre orgulloso de sus hijos, Dios disfruta de manera especial viéndonos usar los talentos y habilidades que nos dio. El talento y habilidad de usted, ¿le gusta la música? Es un talento y a Dios le agrada. La matemática
tiene capacidad para la mecánica, para cualquier cosa. Es la habilidad que Dios le dio. Y si usted lo hace con agrado, él está contento. Pero dice, ay, a mí me dijeron que estudie para médico, pero a mí me gusta la cocina. Así es que, médico, no, yo quiero cocina. Entonces, aquí médico va a trabajar porque le dijeron, pero Dios se agrada cuando está con la cocina. Porque ese es el talento que Dios le dio a él. No le impusieron. Entonces, a él también se complace vernos disfrutar. Nos dio los ojos para que disfrutemos la belleza. Qué lindo estos ojos. ¿Cuántos están contentos con sus ojos cuando ven el verdor? Ay, ¿quién no va a estar contento? ¿Cómo sufrirán nuestros hermanitos ciegos, limitados, no pueden ver? Pero gracias a Dios, ni siquiera agradecemos por estos ojos. Qué feos son tus ojos. Y si lo tienes un poquito lisiado, en mi tierra decían chap, chap chino, algo lisiadito en quechua. Pero Dios quiso y con ese ojito él ve, disfruta. Nos dio el olfato para poder oler, los oídos para oír la música. ¿Cuántos disfrutan escuchando la música y cocinando, barriendo? Están haciendo su actividad, pero están escuchando, lo disfrutan. Y Dios le agrada. Cada circunstancia que disfrutemos se convertirá en un acto de adoración si lo damos gracias a Dios por ello. Gracias, Señor, por este oído, porque estoy escuchando mi música, estoy cocinando, estoy trapeando, pero ahí estoy escuchando. Gracias por los oídos que me has dado. Si no, andarías con tu aparatito. Pero no, gracias a Dios. El apóstol Pablo dice que Dios nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos, para disfrutarlo. Dios incluso disfruta mirándonos dormir. Como dije, mientras dormimos, Dios nos contempla con amor. Y cuando duermes, ¿qué sucede? De todo. Roncas, gases. Y Dios disfruta, porque mira, ¿qué dirá? Mira cómo. Disfruta, porque Dios hizo ese cuerpo para que expulse lo que no sirve. Porque si se queda ahí. Claro, entonces Él disfruta viendo, ¿no? Y cuando duermen así con la... Mira cómo duerme. Lo mantengo con vida. ¿No agradecer a Dios? Ay, porque nosotros fuimos idea de Él. Él nos ama a cada uno de nosotros como si fuésemos la única persona en la tierra. Eres mi especial tesoro. Dijo, vosotros, no dijo en plural, dijo, tú eres mi especial tesoro. Individualmente Él nos ama como su especial tesoro. Somos su especial tesoro para Él. Sí. Los padres no pretenden que sus hijos sean perfectos. Ustedes quieren hijos perfectos. Ni maduros para disfrutarlo. O ustedes le dicen, a ver, tienes que ser a la perfección. Tú no has madurado y yo no te quiero. No, lo aceptamos. Porque son así. Lo disfrutamos. Desde cuando comienzan a crecer. Vamos disfrutando ya cómo camina, cómo anda. Y así Dios disfruta de nosotros en nuestra relación temprana, cuando recién conocimos al Señor, y cada día, conforme vamos avanzando, también disfruta. Ay, mis hijos están leyendo mi palabra. Oh, qué bueno. Él lo disfruta. Nos ama y disfruta de todas las etapas de nuestro desarrollo espiritual. A veces, pues como que llega el desánimo, pero ahí está Él, levántate. Mi palabra dice, no estás solo, yo estoy contigo. Levántate, hija, hijo. Nos va animando, no nos deja ahí. Dios se fija en la actitud de nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro deseo más íntimo? ¿Agradar a Dios? Pablo estaba empeñado en agradar a Dios.
Segunda de Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Miren, ausentes o presentes, serle agradables a Él. Miren, Dios está buscando personas como Noé para el siglo XXI, personas dispuestas a vivir para agradarlo. ¿Qué dice Salmos 14:2? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Y encontró ese entendido a Noé. Y nos encontró a nosotros, que somos entendidos, estamos conociéndole a Él, conocer a Dios, entender su palabra. En conclusión, hermanos, hacer sonreír a Dios debe ser la meta de nuestra vida. Dios sonríe cuando dependemos completamente de Él, cuando nuestra mirada no está por allá, ¿a dónde voy primero? A Él. Ah, este es mi hijo fiel, viene primero a mí. En medio de sus problemas, viene primero a mí. Eso es lo que le agrada a Dios. Cuando lo amamos por encima de todo y lo hacemos el centro de nuestra vida, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Dios y Él es nuestro Dios. Cuando confiamos por completo en Él sin poner en duda su palabra, no vamos a dudar de la palabra de Dios. Ustedes dudan, no creo, no creo. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, entonces no tenemos por qué dudar. Cuando le obedecemos de todo corazón y hacemos todo para su gloria. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, hermanos, pongámonos hoy mismo a hacer sonreír a Dios y agradarle en todo tiempo. Desprendámonos de todo lo que nos hace y nos impide confiar en Él. ¿Qué hace que llegue la duda a su corazón o a su mente? Sacudámonos y sigamos confiando en Dios. Los problemas, la situación que estamos pasando, problemas de familia, de hijo, de esposo, no. Al contrario, que eso sea para seguir confiando en Él, porque sabemos que Él contestará nuestras oraciones. Estamos persistentes con Él. Obedezcamos a Dios alegremente de todo corazón. La expresión del salmista fue, dime en la versión par, el salmista dice, dime solamente qué debo hacer y lo haré, Señor. Mientras viva, obedeceré de todo corazón. Que eso sea nuestro texto. Dime solamente qué debo hacer. Y nosotros sabemos lo que debemos hacer, obedecer la palabra. Y lo haré, Señor. Mientras viva, obedeceré de todo corazón. Entonces, hermanos, tenemos ejemplos en la Biblia. En el tiempo de Noé, aunque todo era corrupción, pero él era el único justo. Y por ser el justo estamos nosotros sentados aquí. No desconfiemos, confiemos en la palabra. Todo problema, toda situación difícil, Dios va a tener que hacerlo. Y es más, para algunos ya está haciendo, ya está obrando. Sigamos confiando en Él. Él es nuestra roca, nuestro pronto auxilio, nuestro escondedero. Dice que Él nos cubre con las alas. Dios compara a Dios con las... Dios compara, el salmista compara al águila, como Dios, las alas, con sus alas los cubre porque son fuertes. Y Dios toma esa figura y dice, con mis alas te cubro. Tenemos la protección de Él, entonces nadie nos hará frente. No tengamos temor y miedo porque Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder, dominio propio para obedecer su palabra. Que el Señor les siga bendiciendo. Mañana tenemos la tarde de oración. Les invitamos a cada uno de ustedes. Y si Dios permite, el domingo a las 5:30 estaremos nuevamente en este lugar.
exaltación. Por tus maravillas hecha en nuestro ser. A ti rendimos gloria, oh gran Rey. Guíanos para en su verdad permanecer y así estar amándote. Guíanos para en tu verdad permanecer y así estar amándote, oh mi Rey. Amén. Gracias a nuestro Padre Eterno, que Dios les siga bendiciendo grandemente. Dios mediante el día de mañana a las 4 de la tarde y el domingo a las 5:30 de la tarde.